El ejército mexicano acaba de regresar a una comunidad de Guerrero asediada por 300 hombres armados. Pobladores de Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, Guerrero, reportaron que al menos 30 militares llegaron ya a la zona para reforzar la seguridad. Apenas un día antes, el gobierno estatal había asegurado que no existía ninguna irrupción armada en la zona, que no había ataques ni desplazamientos y que todo estaba bajo control. Pero horas después, 30 militares llegaron en helicópteros hasta el mismo punto que las autoridades acababan de negar. La contradicción quedó expuesta, porque mientras el subsecretario de gobierno hablaba de calma en la sierra, los propios pobladores llevaban semanas enviando coordenadas, videos y fotografías de los mismos hombres armados que el gobierno aseguraba no ver. Todo ocurre en Guajes de Ayala, un ejido de la sierra de Coyuca de Catalán, en la región conocida como Tierra Caliente de Guerrero. El presidente del ejido, Javier Hernández Peñalosa, informó que sus vecinos detectaron 2 columnas de hombres armados moviéndose por caminos que llevan directo a los poblados. Una en el punto conocido como Mesas del Guayabo y otra en el Coyol, que es el único acceso hacia la cabecera municipal. Según el comisario, podrían sumar entre las 2 columnas hasta 300 personas armadas. Los habitantes grabaron el avance con drones y enviaron esas imágenes, junto con coordenadas exactas, a la 9ª Región Militar Naval de Acapulco, pidiendo la instalación de una base operativa permanente. La respuesta oficial tardó en llegar y, cuando llegó, fue para desmentir. La Secretaría de Gobernación aseguró que no existía ningún reporte de irrupción armada, ni agresiones, ni personas lesionadas, ni desplazamiento de población en la comunidad referida. Días después, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, insistió en que la sierra de Chilpancingo acumulaba más de 72 horas sin incidentes y que en Guajes de Ayala tampoco había ninguna situación de violencia registrada en los reportes diarios de seguridad. Su versión chocaba de frente con lo que la comunidad llevaba días denunciando en redes sociales, con nombres de lugares, rutas y horarios muy precisos. Esto no es la primera vez que Guajes de Ayala pide ayuda y no la recibe a tiempo. A mediados de junio, autoridades del núcleo agrario ya habían alertado sobre el desplazamiento de hombres armados de la nueva familia michoacana hacia los pueblos del ejido y pidieron entonces apoyo del Ejército y la Guardia Nacional para evitar un choque directo con las autodefensas locales. Semanas más tarde, a comienzos de julio, poblados de ese mismo ejido, como El Pescado, Hacienda de Dolores y Los Órganos, sufrieron ataques armados y explosiones de artefactos lanzados desde drones. Pobladores compartieron videos donde se veían columnas de humo sobre los cerros y se escuchaban detonaciones mientras alguien gritaba que estaban siendo atacados desde el aire. Denunciaron entonces que llevaban más de 2 semanas pidiendo protección al gobierno estatal y federal sin obtener respuesta y exigieron ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Tras esos ataques de julio llegó por fin un operativo militar que permaneció cerca de un mes en la zona entre julio y el 9 de agosto. Durante ese tiempo, elementos de seguridad hicieron recorridos constantes por las brechas de la sierra y desmantelaron campamentos ubicados en Mesas del Guayabo y el Coyol, los mismos puntos donde ahora vuelven a aparecer los grupos armados. En esos campamentos se localizaron 120 cilindros y 140 kilos de material que, de acuerdo con los reportes, se utilizaban para fabricar artefactos explosivos y que después fue destruido por la defensa. Para la comunidad, aquel hallazgo confirmaba algo que llevaban tiempo advirtiendo. No se trataba de un simple grupo de civiles armados, sino de una estructura preparada para sostener un enfrentamiento prolongado. El 9 de agosto, justo cuando ese operativo se retiró, la comunidad quedó de nuevo sin protección permanente. Y fue apenas unos días después cuando los pobladores volvieron a detectar movimiento de hombres armados por los mismos caminos que ya conocían de memoria. A quienes atribuyen esa presencia es a la familia michoacana, un grupo criminal que desde hace tiempo busca controlar el territorio de la Sierra de Coyuca de Catalán en disputa con otras organizaciones y con las autodefensas locales que se formaron en la zona para resistir el avance del crimen organizado. Organizaciones civiles que documentan la violencia en Guerrero, como el Centro Minerva Bello y el Observatorio por la Reconciliación de la Paz y el Desarrollo, ya habían advertido días antes de estos hechos sobre un incremento sostenido de la violencia en la región. Según reportes de los propios defensores del territorio, semanas antes de los primeros ataques, lograron identificar mediante un dron el avance de convoyes de hombres armados que se desplazaban entre la densidad de la sierra, registraron su trayecto y la forma en que merodeaban las comunidades antes de atacar. En algunas de esas denuncias, los pobladores llegaron a señalar que grupos armados habían cortado el tramo de carretera que conecta con las primeras comunidades, en un intento por dejarlas incomunicadas antes de un posible ataque.
Si quieres seguir de cerca este tipo de historias sobre lo que ocurre en la Sierra de Guerrero, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de la respuesta del gobierno estatal ante estas denuncias. Seguimos con la historia. Lo que hace especialmente grave este episodio no es solo el número de hombres armados que se movilizan, sino la manera en que la versión oficial y la versión de la comunidad llevan meses sin coincidir. El propio comisario del Ejido ha llegado a señalar públicamente, en transmisiones difundidas en redes sociales, que las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, no han actuado con la fuerza necesaria para frenar el avance del grupo criminal en la región. Hernández Peñalosa incluso mencionó al padre de la gobernadora, el senador Félix Salgado Macedonio, al acusar a las autoridades locales de no intervenir pese a las alertas reiteradas, y responsabilizó al gobierno de Guerrero de cualquier hecho violento que pudiera ocurrir mientras la comunidad seguía esperando una base de seguridad permanente. Son acusaciones directas contra el gobierno estatal, no hechos comprobados por una investigación judicial, pero reflejan hasta qué punto la confianza entre la comunidad y las autoridades está rota. La Sierra de Coyuca de Catalán no es un caso aislado dentro de Guerrero. Es uno de los estados con más desplazamiento forzado del país, con miles de personas que han tenido que abandonar sus comunidades por la violencia, las extorsiones y el control territorial de distintos grupos criminales. En zonas como Guajes de Ayala, los maestros dejaron de ir a dar clases meses atrás y las escuelas quedaron abandonadas, igual que las clínicas de salud del gobierno, que también cerraron sus puertas. Investigadores que siguen el fenómeno de los grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán advierten que muchos de esos grupos terminan cooptados por los mismos cárteles que en un inicio dijeron combatir o directamente eliminados por ellos. Eso convierte a la sierra en un mapa de bandos difícil de distinguir, donde no siempre está claro quién protege a quién y donde los propios habitantes han terminado por armarse para defender sus tierras ante la ausencia de una respuesta estatal constante. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la estrategia de seguridad nacional ha logrado reducir los homicidios a sus niveles más bajos en una década. Es una cifra que se repite con frecuencia en los informes federales. Pero en comunidades como Guajes de Ayala, esa mejora estadística no se siente igual. Hernández Peñalosa ha llegado a decir públicamente que la versión optimista del gobierno no coincide con lo que viven a diario en la sierra y que sentirse escuchados por las autoridades sigue siendo, para ellos, una excepción y no una regla. Es una queja que resume buena parte del conflicto, entre los números que bajan a nivel nacional y el miedo que no baja en zonas específicas de la tierra caliente guerrerense. Ese contraste no es exclusivo de Guajes de Ayala. Desde 2013, cuando surgieron los primeros grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero, como respuesta al avance del crimen organizado, la región ha vivido ciclos parecidos. Comunidades que se arman para resistir, operativos militares que llegan después de un ataque grave, retiros de esas mismas tropas semanas más tarde y nuevos avances de los grupos criminales que aprovechan el vacío. Especialistas en el tema describen la zona como un rompecabezas de actores armados difícil de descifrar, en el que conviven cárteles, células desprendidas de otros cárteles y autodefensas que, en algunos casos, terminan aliándose con las mismas organizaciones que juraron combatir. Esa complejidad ayuda a explicar por qué, para las autoridades, resulta más sencillo hablar de recorridos de vigilancia que de una amenaza concreta con nombre y apellido. Un capitán de la Marina que pidió mantener el anonimato reconoció que las tropas se preparan para posibles reorganizaciones de los grupos armados en la zona y que responden a llamadas de auxilio provenientes de comunidades aisladas de la sierra. Es un reconocimiento indirecto de algo que el discurso oficial evita decir abiertamente, que la amenaza no desapareció con el retiro del operativo del 9 de agosto, sino que se mantuvo latente, a la espera de un nuevo punto de quiebre. Y ese punto de quiebre llegó exactamente el 20 de agosto, después de que el subsecretario estatal insistiera en que no había ningún incidente que reportar, y apenas horas más tarde de esa declaración, una tropa del ejército mexicano llegó por aire hasta Guajes de Ayala. Fueron alrededor de 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, trasladados en helicóptero, con el objetivo declarado de frenar el avance de los grupos que los propios pobladores llevaban días señalando en mesas del Guayabo y por el camino de Coyola hacia la parte alta del ejido. No hubo, según la información disponible hasta ahora, un anuncio oficial que reconociera abiertamente la magnitud de la amenaza denunciada. Lo que hubo fue una tropa que aterrizó exactamente donde el discurso oficial, apenas un día antes, insistía en que no pasaba nada. Esa diferencia entre lo que se dice en un comunicado y lo que ocurre sobre el terreno es la que mantiene en alerta a la comunidad.
los habitantes de Guajes de Ayala aseguran que llevan meses enviando la misma información a distintos niveles de gobierno, ubicaciones exactas, imágenes captadas con drones, rutas por donde se mueven los hombres armados. Y aún así, cada vez que denuncian, la respuesta institucional tiende primero a minimizar lo que está ocurriendo, antes de que finalmente se despliegue una fuerza de seguridad. Mientras tanto, la vida cotidiana en la sierra sigue marcada por el miedo a cruzar entre territorios controlados por distintos grupos armados, algo que ya llevó al cierre de escuelas y centros de salud en meses anteriores, y que ha empujado a varias familias a desplazarse de forma temporal cuando la violencia se intensifica. La distancia entre esas dos capacidades, la militar y la de vigilancia estatal, es justo lo que la comunidad de Guajes de Ayala ha señalado una y otra vez desde junio. No piden que el ejército llegue únicamente cuando ya hay ataques confirmados con drones o campamentos con material explosivo. Piden que la presencia se mantenga incluso cuando, según el discurso oficial, no pasa nada. Y es precisamente esa exigencia la que quedó reforzada este 20 de agosto, cuando la llegada de la tropa en helicóptero terminó por darle la razón, al menos en los hechos, a quienes habían denunciado el avance de los 300 hombres armados. La pregunta que queda abierta es, ¿qué tan permanente será esta vez la presencia militar? El operativo anterior, el que se retiró el 9 de agosto, también llegó después de ataques graves, también desmanteló campamentos y también encontró material para fabricar explosivos. Y aún así, apenas unos días después de que las tropas se fueron, la comunidad volvió a detectar el mismo tipo de movimiento armado que originó la primera alerta, en los mismos puntos de la sierra. Si el patrón se repite, la llegada de 30 militares en helicóptero podría ser, otra vez, una respuesta temporal a una amenaza que la comunidad insiste en que nunca dejó de estar ahí, esperando únicamente el momento en que las fuerzas de seguridad volvieran a retirarse. Por ahora, los pobladores de Guajes de Ayala siguen pidiendo lo mismo que han pedido desde hace meses: una base de seguridad permanente, no un operativo que llegue después de cada ataque y se retire semanas más tarde, dejando la zona otra vez expuesta. El gobierno de Guerrero, por su parte, sostiene que las corporaciones estatales y federales mantienen vigilancia constante en la región y que, hasta el momento, no existen reportes que confirmen una nueva incursión armada de la magnitud que denuncian los propios habitantes. Dos versiones que, de momento, no logran encontrarse, mientras en la Sierra de Coyuca de Catalán, la tensión entre el discurso oficial y lo que ven los pobladores todos los días sigue sin resolverse. ¿Crees que la llegada de 30 militares en helicóptero, justo después de que el gobierno negara cualquier incidente, confirma que la amenaza de los 300 hombres armados era real desde un principio? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y, si quieres seguir esta historia y las próximas actualizaciones sobre la Sierra de Guerrero, suscríbete al canal.